Queridas hermanas, hermanos, la fiesta de hoy pertenece al clima navideño, lleno de íntima alegría por el nacimiento del Salvador. Acabamos de celebrar este misterio cuyo eco se expande en la liturgia de estos días llamada octava, como un gran hoy. Es un misterio de luz que los hombres de cada época pueden revivir en la fe y en la oración. Precisamente a través de la oración nos hacemos capaces de acercarnos a Dios con intimidad y profundidad. La casa de Nazaret, en efecto, es una escuela de oración, donde se aprende a escuchar, a meditar, a penetrar el significado profundo de la manifestación del Hijo de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, de María y de José. Sigue siendo memorable el discurso de San Pablo VI durante su visita a Nazaret. El Papa dijo que en la escuela de la Sagrada Familia nosotros comprendemos por qué debemos tener una disciplina espiritual si se quiere llegar a ser alumnos del Evangelio y discípulos de Cristo. Y agrega, en primer lugar, la Sagrada Familia nos enseña el silencio. Oh, si naciese en nosotros la valoración del silencio, de esta estupenda e indispensable condición del espíritu en nosotros, aturdidos por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas voces de nuestra ruidosa e hipersensibilizada vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, la aptitud a prestar oídos a las secretas inspiraciones de Dios y a las palabras de los verdaderos maestros. Esto decía San Pablo VI el 5 de enero de 1964. De la Sagrada Familia, según los relatos evangélicos previstos para los libros litúrgicos de la infancia de Jesús, podemos sacar algunas reflexiones sobre la oración, sobre la relación con Dios. Podemos partir del episodio de la presentación de Jesús en el templo. San Lucas narra que María y José, cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como toda la familia judía observante de la ley, los padres de Jesús van al templo para consagrar a Dios y a su primogénito y para ofrecer el sacrificio. Movidos por la fidelidad a las prescripciones, parten de Belén y van a Jerusalén con Jesús, que tiene apenas 40 días. En lugar de un cordero de un año, presentan la ofrenda de las familias pobres, sencillas, es decir, 2 palomas. La peregrinación de la Sagrada Familia es la peregrinación de la fe, de la ofrenda de los dones, símbolo de la oración y del encuentro con el Señor, que María y José ya ven en su Hijo Jesús. La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece a título especial porque se formó en su seno, tomando de ella también la semejanza humana. Nadie se dedicó con tanta asiduidad a la contemplación de Jesús como María. La mirada de su corazón se concentra en Él ya desde el momento de la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. En los meses sucesivos advierte poco a poco su presencia hasta el día del nacimiento. Ayer lo contemplábamos, cuando sus ojos pueden mirar con ternura maternal el rostro del Hijo, mientras lo envuelve en pañales y lo acuesta en el pesebre. Los recuerdos de Jesús, grabados en su mente y en su corazón, marcaron cada instante de la existencia de María. Esta imagen de María que nos ofrece San Lucas presenta a la Virgen como modelo de todo creyente
que conserva y confronta las palabras y las acciones de Jesús, como nosotros queremos hacer a la sombra del santuario. Una confrontación que es siempre un progresar en el conocimiento de Jesús. Siguiendo a otro santo papa contemporáneo, Juan Pablo II, en la carta sobre el Rosario de la Virgen María, podemos decir que la oración del Rosario tiene su modelo precisamente en María, porque consiste en contemplar los misterios de Cristo, en unión espiritual con la Madre del Señor. La capacidad de María de vivir de la mirada de Dios es, por decirlo así, o debería serlo, contagiosa. San José fue el primero en experimentarlo. Su amor humilde y sincero a su prometida esposa y la decisión de unir su vida a la de María lo atrajo e introdujo también a él, que ya era un hombre justo, en una intimidad singular con Dios. En efecto, con María y luego sobre todo con Jesús, él comienza un nuevo modo de relacionarse con Dios, de recibirlo en su propia vida, de entrar en su proyecto de salvación cumpliendo su voluntad. La familia de Jesús cumple la voluntad. Hágase tu voluntad, decimos en la oración de los hijos. Después de seguir con confianza la indicación del ángel, no temas recibir a María tu esposa, él tomó consigo a María y compartió su vida con ella. Verdaderamente se entregó totalmente a María y a Jesús, y esto lo llevó hacia la perfección de la respuesta a la vocación recibida. El Evangelio, como sabemos, no conservó palabra alguna de José. Su presencia es silenciosa, pero fiel, constante, activa. El Evangelio, como sabemos, nos muestra en esto un modelo de oración. Podemos imaginar que también él, como su esposa y en íntima sintonía con ella, vivió los años de la infancia y de la adolescencia de Jesús, gustando su presencia en su familia. José cumplió plenamente su papel paterno en todo sentido. Seguramente educó a Jesús en la oración juntamente con María. Él, en particular, lo habrá llevado consigo a la sinagoga, a los ritos del sábado, como también a Jerusalén para las grandes fiestas del pueblo de Israel. José, según la tradición judía, habrá dirigido la oración doméstica, tanto en la cotidianidad por la mañana, por la tarde, en las comidas, como en las principales celebraciones religiosas. Así, en el ritmo de las jornadas transcurridas en Nazaret, entre la casa sencilla y el taller de José, Jesús aprendió a alternar oración y trabajo y a ofrecer también la fatiga para ganar el pan necesario para la familia. Y en esta dinámica de la familia, del trabajo, de la vida cotidiana y de la oración, Jesús aprendió la obediencia, como dice la carta a los Hebreos. Aprendió la obediencia por el sufrimiento, porque San José no habla, pero escucha, y la obediencia es ob audire, escuchar. La gente se pregunta, ¿hay crisis de obediencia? Claro que sí, porque hay crisis de escucha. No nos escuchamos y no escuchamos a Dios, y dejamos entonces de ser familia. Por último, otro episodio en el que la Sagrada Familia de Nazaret se halla recogida y unida en un momento de oración. Jesús, a los 12 años, va con los suyos al templo de Jerusalén. Este episodio se sitúa en el contexto de la peregrinación, como lo pone de relieve San Lucas. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según las costumbres. La peregrinación es una expresión religiosa que se nutre de oración y al mismo tiempo la alimenta. Aquí se trata de la peregrinación pascual.
Y el evangelista nos hace notar que la familia de Jesús la vive cada año para participar en los ritos de la ciudad santa. La familia judía, como la cristiana, ora en la intimidad doméstica, pero reza también junto a la comunidad, reconociéndose parte del pueblo de Dios en camino, y la peregrinación expresa precisamente este estar en camino del pueblo de Dios. La Pascua es el centro y la cumbre de todo esto y abarca la dimensión familiar y la del culto litúrgico y público. Pero Padre, se está adelantando, estamos en Navidad, no me estoy adelantando. Todos sabemos que nacemos y morimos, pero Jesús nació para morir. Por eso fue puesto en un comedero, en una mangiatoia, en un pesebre. En el episodio de Jesús, a los 12 años, se registran también sus primeras palabras. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Después de 3 días de búsqueda, sus padres lo encontraron en el templo sentado entre los doctores, mientras los escuchaba y los interrogaba. Estaba en la casa y en las cosas de su padre. A su pregunta sobre por qué había hecho esto a su padre y a su madre, él responde que hizo solo cuanto debe hacer como hijo, es decir, estar junto al Padre. De este modo, él indica quién es su verdadero Padre, cuál es su verdadera casa, que él no había hecho nada extraño, que no había dejado de escuchar, que no había desobedecido. Permaneció donde debe estar el Hijo, es decir, junto a su Padre. Y destacó quién es el Padre. La palabra Padre, tan familiar para la espiritualidad de Schoenstatt, domina el acento de esta respuesta y aparece todo el misterio cristológico. Esta palabra abre, por lo tanto, el misterio. Es la llave para el misterio de Cristo, que es Hijo, y abre también la llave para nuestro misterio de cristianos, que como estuve recordando en cada misa de Navidad que celebré, con las palabras de Pablo, cada cristiano es hijo en el Hijo para la gloria del Padre. Al mismo tiempo, Jesús nos enseña cómo ser hijos precisamente estando con el Padre en la oración. El misterio cristológico, el misterio de la existencia cristiana, está íntimamente unido, fundado en la oración. Jesús enseñará un día a sus discípulos a rezar diciéndoles: cuando recen, digan Padre. Y naturalmente no lo digan solo de palabra, díganlo con su vida. Aprendan cada vez más a decir Padre con su vida y así serán verdaderos hijos en el Hijo, verdaderos cristianos. La familia es iglesia doméstica y debe ser la primera escuela de oración. En la familia, los niños, desde la más temprana edad, pueden aprender a percibir el sentido de Dios, gracias a la enseñanza y el ejemplo de sus padres. Vivir en un clima marcado por la presencia de Dios. Una educación auténticamente cristiana no puede prescindir de la experiencia de la oración. Si no se aprende a rezar en familia, luego será difícil colmar este vacío. Encomendemos hoy a nuestras familias, a la familia de sangre, a la familia de la vida, a la familia de la vocación, y pidamos para ellos el mejor don, aprender en la escuela de Jesús, aprender a escuchar, aprender a orar. No importa cuántos somos, no importa cuánto trabajamos, importa cuánto arraigamos nuestra vida a la oración para ser de verdad la familia del Padre. Permítanme terminar esta pequeña reflexión, o no tan pequeña en minutos, en relación a la misa, con una oración del Papa Francisco por las familias, tomada de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Rezaba así el Papa y con él queremos rezar nosotros. Jesús, María y José,
En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén.